Neville Goddard, 4 de diciembre de 1959. La historia de Judas. Te decimos aquí que creemos que puedes ser lo que quieras ser en este mundo y que es mi propósito decírtelo. Si hay momentos en mi vida en que me arrepiento, no en el sentido de un cambio de opinión como en la palabra arrepentirse, aún así debo decírtelo. Puede que tenga momentos de arrepentimiento por haber malversado este poder para cualquier propósito, pero es mejor que lo mal utilices que no usarlo. ¿Cuántas veces uno se preocupa por el mal uso de este principio? Sin embargo, es mejor malversarlo que enterrarlo, porque incluso del mal uso aprendemos, aunque sea dolorosamente. En la historia de los talentos, solo fue condenado quien no lo usó. Vivimos en un mundo que es como una obra de teatro, y algunos parecen, desde su nacimiento, elegidos para un papel difícil, y aún así, le dices que Dios es amor infinito. Pero Él es el dramaturgo y el director de reparto, porque esto es una obra de teatro. Como dijo Shakespeare, todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Tenemos nuestras salidas y nuestras entradas, y un hombre en su tiempo interpreta muchos papeles. Pero ese tiempo no es 70 y 10, es el tiempo que lleva a despertar a ese hombre, el actor perfecto, oh Dios. Así que interpreto todos los papeles, pero interpretar todos los papeles no significa que interprete a todos los hombres y mujeres del mundo. Hay miles de millones de actores, pero solo un número limitado de papeles, y cada papel tú y yo debemos interpretarlo. La figura central, la estrella, es Cristo, y toda la obra trata sobre Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero hay muchos papeles que lo revelan. Hay 12 personajes principales, los 12 discípulos, los 24 ancianos, el sumo sacerdote Caifás y su oponente político, Pilato. Estos existen en todas las épocas y tiempos. El propósito de la obra es despertar en nosotros al actor, Dios. Estos personajes de la Biblia no son personas, nunca caminaron sobre la tierra como personas. Interpretamos a todos los personajes, pero no viven más que Hamlet. Cuando Olivier interpreta a Hamlet, Hamlet no puede hacer nada más que lo que hace Olivier, y luego Olivier puede, si lo desea, interpretar un personaje completamente diferente. Los personajes son los estados eternos del alma, pero debemos aprender a distinguir al hombre de los personajes que interpreta. Los personajes son reales en la eternidad y asumimos el personaje y lo representamos en esta esfera. Decir que todo en este mundo es una obra perturba, pero quiero que lo crean. Esta noche quiero hablar del personaje más difícil de todos, y si te lo pidieran, te negarías a interpretarlo, pero es el más importante, porque hasta que no lo interpretes, Cristo no puede despertar en ti. Es el personaje de Judas. Dicen que es el traidor, pero para poder traicionar, primero debo guardar el secreto. Así que te entrego en manos de tus enemigos. Te revelo, porque eso es lo que significa traicionar. Solo quien conoce a Dios podría revelarlo. Dios. Solo Judas no dejó a Jesús en el huerto. Los demás lo dejaron, pero Judas se quedó para revelarlo o traicionarlo, y luego Judas se suicidó. Pero se nos dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Entonces, ¿quién es Judas? Hasta que ese personaje no sé. Interpreta, Cristo no despierta en la mente del hombre. Él revela a Dios. Luego se arrepintió al descubrir que aquellos a quienes les reveló al Señor lo escupieron, lo injuriaron y lo condenaron. No significa sobre un hombre, es un símbolo. Pero digo que llegará el tiempo en que no se arrepentirán, aunque les preocupen las consecuencias de sus actos. La palabra solo se traduce 6 veces de esta forma. Pablo escribió una amarga carta a los Corintios y dijo, no me arrepiento ni cambio mi actitud hacia ustedes. Y en otra ocasión, cuando Jesús es nombrado miembro del orden de Melquisedec, dice, no me arrepiento. Pero en este caso, cuando Judas revela al Señor al mundo, se arrepiente, pues ve lo que hicieron con el conocimiento. No algo hecho a un hombre, pues Cristo es invisible, pues Él es el Señor,
y el Señor es espíritu, y el espíritu es sin forma. Le dices al mundo quién es Él, como la realidad invisible del hombre, y luego, cuando ves que le escupen en la cara, en sentido figurado, te preocupas por las consecuencias de tu traición a la identidad de Dios. Judas no es un hombre, como tampoco lo es Cristo. Cristo es la realidad invisible, y todos los demás son estados, y nosotros nos movemos hacia estados. Pero cuando te asignan el papel de Judas, estás al final de la obra, y la obra termina. Traicionas la identidad del poder creativo del universo y entonces te suicidas, te cuelgas de un árbol. Al traicionarlo, se convierte en el mismo ser al que traiciona. Ahora bien, Judas proviene de la misma forma que la palabra Judá. Significa mano. Es el primer símbolo en el nombre de Dios, o el símbolo hebreo Yod, la mano de la adoración, la mano del Creador. Luego, el segundo nombre de Judas es Iscariote. Is significa hombre, cariot significa colocar madera, o el carpintero. Así que Judas traiciona al Señor, porque nadie lo conocía, pero Judas les dijo, cuando lo bese, lo reconocerán. Y sin embargo, Jesús les había dicho, llevo 3 años con ustedes y no me conocen. Los demás huyeron cuando lo arrestaron, pero el que lo conocía lo besó y dijo, no lo suelten. Y esa es su imaginación, porque ese es Cristo. No hay otra. Cristo en el hombre es la propia y maravillosa imaginación humana del hombre, y con Cristo todo es posible. Así que puedes tomar esta revelación y salir y ser quien quieras ser. Si al usar este poder salgo y me aprovecho de otro, significa que estoy haciendo mal uso de lo que acabo de escuchar. Pero quien te lo dice y luego ve lo que haces con él, a menudo se arrepiente. Así que se te cuenta que le escupieron a él, no a un hombre, pues ¿quién puede escupir a la imaginación? Sin saber que no hay otro, todos somos uno. Esto es escupir a Cristo o azotarlo. No a su cuerpo, porque Él es invisible, pues mi Padre es espíritu y el espíritu es invisible. Así que el más difícil de representar es el de Judas, o el traidor, y si el dramaturgo estuviera seleccionando el reparto, nadie se ofrecería a representarlo. Pero uno tiene que salir y traicionar a Dios revelando su identidad, y en la medida de lo posible, lo demostrará con el comportamiento de aquellos a quienes se lo cuente. Porque todos los personajes de la Biblia son verdaderos como afirmaciones y viven para siempre. Dios envía a sus hijos a través de estos personajes como actores para que al final de los tiempos los despierte como Él mismo. Eres infinitamente más grande que cualquier personaje de la Biblia, pues son estados, pero hay otro que no es un estado y ese es Cristo, y Él está despertando en ti. Cristo es Dios y está despertando en cada ser del mundo. Ha preparado una obra para despertar a cada hijo nacido de mujer, y para crear como su Padre tiene que pasar por todas las experiencias, y todas están escritas en la Biblia. Así que están los 12, y los 24, y siempre está el poder político, y el poder religioso, y los sabios, llamados saduceos, y aquellos que se conforman con lo que creen que los hará importantes a los ojos de los hombres, los fariseos. Luego están los que tienen talentos mecánicos, puedes tomar de las obras inspiradas de Shakespeare o Blake y escribir muchos libros, pero no podrían escribir un solo pensamiento original, y ellos son los escribas. Luego está la multitud, que aclama al héroe hoy y lo apedrea al día siguiente. Así que los 11 no podían suicidarse o, en otras palabras, abandonar todo lo que habían oído sobre la causalidad. Eso es todo lo que previamente creían que debían abandonar, morir para vivir solo para Cristo. Y así leen la declaración de Pablo de que viene a enseñar solo una cosa, y la obtuvo de la revelación. Es cierto, viene por una visión, pero entonces los saduceos se reirán de ustedes. Tenemos esto ahora entre nosotros mientras hablan de evolución, y el mundo lo ha aceptado, sin embargo, se me dice que Dios creó todas las cosas y las llamó buenas y maravillosas. Todos fueron actos distintos de creación. No tengo nada que ver con nada menos que el hombre, pero todo lo menos que el hombre solo da testimonio de lo que soy. No evolucioné a través de todos los animales.
Eso es cierto solo en relación con los asuntos humanos. Lo veo pasar de la canoa al transatlántico, del arado al tractor, de la cueva al palacio. La evolución solo ocurre en los asuntos humanos. El pájaro construye su nido como lo hizo al principio, y es fijo y perfecto, pero las cosas de la forma evolucionan. Pero esto no es el hombre, este cuerpo, esto es solo la máscara de la persona. Soy todo imaginación y uso esta máscara hasta que cumplo todos los papeles, y entonces soy él, pues el propósito de la obra es despertarnos, pues solo Dios actúa en todos los seres existentes y en los hombres. El propósito de la obra es hacernos actores, incluso los malos. Si somos malos, quien revela el secreto se arrepiente, pero no lo cambiaría. Se nos dice que cuando Judas vino y besó a Jesús, Jesús le dijo: «Amigo, ¿por qué estás aquí?». Los traductores no pudieron creer la traducción original, así que la pusieron en la nota al pie: «Lo que tienes que hacer, hazlo». La traducción original es: «Lo que debes hacer, hazlo rápido». Tienes que hacerlo. Tienes que decirle al mundo quién es Dios y que Él es imaginación, pero el traductor usó la frase: «¿Por qué estás aquí?». Todos somos actores que despiertan, así que les digo a todos que están interpretando todos los papeles y espero que empiecen a interpretar el de Judas. No vinieron a interpretar solo uno. Todos interpretan muchos papeles. Si quieren, pueden asumir este papel de Judas. Podrían ser Caifás o Pilato eternamente, pensando que la causalidad es externa o que está en manos de los poderes políticos o religiosos, o de las grandes universidades. Hasta que llegue. Nota del editor: la comprensión de la verdadera causalidad, ustedes no la conocen, pero yo sé quién soy y quiénes son ustedes. Cada ser es Dios en diferentes estados, todos interpretando estos maravillosos papeles, pero cuando despierta es Dios, y no importa lo que haya hecho, es perdonado. Cuando despierta, es blanco como la nieve, sin importar cuán escarlatas fueran las cosas. Te pido que aceptes esta revelación de Dios, que es tu propia y maravillosa imaginación humana. Eso es lo que Judas te dice, y yo interpreto su papel. Él no es un hombre, sino un estado en el que he entrado deliberada y conscientemente, porque nadie puede traicionar a Dios a menos que conozca el secreto. Se nos dice en Corintios: ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que mora en él? ¿Quién podría revelar o traicionar a Dios, sino quien conoce su secreto? Pero si lo conoces y lo pones a prueba y lo compruebas, entonces estás comisionado para salir y traicionar a Dios. Sales y traicionas el secreto de la creación. Entonces fue y se ahorcó en un árbol. Este cuerpo es un árbol. Viene a hacerlo y tenía que hacerlo, pero luego se queda atónito ante el uso que le dan a este secreto sobre el que vino a hablar. Entonces, la siguiente etapa es despertar completamente como Cristo. Aún no sabemos cómo seremos, pero cuando lo veamos, lo conoceremos, porque seremos como Él. Serás como el mismo ser que fuiste enviado a traicionar. Todos aquí interpretarán todos los personajes en la eternidad. No me refiero a personas. Pasarán por todos los personajes, pues los personajes son estados eternos. Distingue al hombre, que es todo imaginación, de su estado actual. Puedes perdonarle cualquier cosa sabiendo que está interpretando un papel escrito para él por Dios. Todos somos actores en la obra de Dios. Puedes retroceder y ver los papeles que has interpretado desde la cuna hasta ahora. Si tuvieras una visión, ahora, en este momento, verías en forma humana el estado que estoy interpretando. Lo verías, y sin embargo, no es un hombre, sino solo un estado. He visto a personas discutiendo y sobre ellas ves figuras en disputa. Solo están interpretando estados, y al perdonar y estrechar manos, estos se desvanecerían. Un caballero se sentó aquí la otra noche y me escribió: cuando empezó a hablar, vi por encima de su hombro a un patriarca que llevaba el sombrero negro y la túnica de un sacerdote. No sé quién era, pero siento que es una gran inspiración para usted.
Esto es cierto, pues entré en cierto estado. Estaba hablando de la piedra angular, y ese estado estaba personificado en un hombre. Le decía que la piedra angular de todo es la imaginación y que no debe abandonarla para buscar otro fundamento. Y aquí este caballero vio a un ser que para él era un patriarca, expresando lo que yo decía. Sé que es cierto, porque nunca estoy solo. Pero usted es infinitamente más grande que el Estado, pues es un centro viviente de la imaginación. Puede transitar por todos los estados, usted no es el Estado. Construyen iglesias para Pedro, o para Juan, etc. Se construyen solo para estados, y los estados están eternamente muertos hasta que el Hijo de Dios les dé vida. Cuando entras en el estado de contienda, entonces está vivo, pero si no estás en el estado de contienda, está muerto. No construyen iglesias para Judas. Viví en una pequeña isla y la dividieron en 11 parroquias, nombradas por los discípulos, pero no hay ningún Judas. Mis antepasados no sabían que él era el más importante, porque solo él podía descubrir a Dios y traicionarlo. Llaman Judas a quien traiciona a un amigo. Pero en Mateo 26, Jesús lo llama amigo y luego dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. No llamó a los otros amigos. Llamó a Pedro, Satanás, pero a Judas le dijo, traicióname. Y entonces, a menudo, quienes reciben el secreto empiezan a usarlo mal. Descubren que la imaginación crea la realidad, y al sentir antipatía por alguien, imaginan algo malo, y con su propia intensidad, lo hacen realidad. Se puede usar esto de forma horrible, por lo que se nos dice que se arrepintió o que estaba profundamente preocupado por las consecuencias de su acto. Puedes ser lo que quieras ser en este mundo, y quienes se alejan de esta verdad son sus enemigos y no la conocen. Millones se alejarán de ella, pero eso está bien, porque aún no han llegado al punto en que puedan asumir el papel que les permita traicionar a Dios. Solo puedes traicionar a Dios revelándolo. No lo conocerás por nada que te digan los escribas o los fariseos, sino solo por revelación interior. Y cuando estés completamente convencido, irás y lo dirás. Entonces, cuando llegue el día de cerrar este ojo y quitarte esta máscara, despertarás entre los gigantes de aquellos que han despertado. Pero nadie fallará, porque todos en la eternidad finalmente despertarán. Así que, si tengo que representar un papel una y otra vez hasta que me entierren en él, seré enterrado hasta que aprenda que soy el actor y no el papel que estoy representando. Isaías 40, 6-8. Parece extraño que el libro que fundamenta la obra diga, toda carne es hierba, y toda su belleza como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y la palabra es la obra desde Génesis hasta Apocalipsis. Si se tomaran todas las Biblias y se quemaran, la obra permanecería a pesar del registro escrito. Se habla mucho de la bondad, pocos pueden definirla, ya que no hay dos épocas con el mismo concepto. No les enseño a ser buenos, sino a ser creativos al expresar este gran talento. No lo entierren, aunque al usarlo cometan errores. Demuéstrenlo en su propia vida y luego salgan a compartirlo con los demás. Ningún sacerdocio podría enviarlos ni tener el poder de enviarlos. Ninguna agua bendita los enviará. Eres enviado por Dios, y Dios es espíritu. Así que, si se sienten impulsados a hacerlo, no lo duden, y si cometen errores y me entero de ellos, puede que por un momento desee que no los hayan cometido, pero no me arrepentiré de haberles hablado de la identidad de Dios. Su imaginación humana es Dios y es una con aquello que sustenta el universo. Cuando lo ven, salen y lo traicionan o lo revelan. Judas significa mano, y esa se convierte en la primera letra del nombre del Creador. Yod, Ji, Bau, Ji. Se nos dice que Judas traicionó a su Señor por 30 piezas de plata y luego se dice que las devolvió al sacerdote. Compraron el campo del alfarero. Significa hacedor. Aparece 62 veces como hacedor, se usa solo unas pocas veces como alfarero.
Significa hacedor en el sentido de alguien que es artesano, como un orfebre o un platero. Significa que el individuo es un creador. Así que tomó la totalidad del precio de Dios, pues 30 significa plenitud. Pasó por todos los hornos, porque nadie que interpretara a Judas podía saltarse uno. Así que pagó el precio. Y luego se lo echó al alfarero. Debería haberlo echado al platero. Pero la misma palabra, traducida como platero, también se traduce como alfarero. Pago el precio completo para descubrir que mi imaginación es Dios y luego muero a todo lo que creía antes y luego se lo digo al pueblo, y luego hacen que lo nieguen y lo escupan, etc. No tiene nada que ver con nada que ocurra en la tierra. Sal, piénsalo y decídete a convertirte en la persona que quieres ser. Luego, revela este secreto y comparte con los demás lo que has descubierto. Imagina las cosas más hermosas de este mundo para ti o para otro. Así que entremos ahora en el silencio, al romperlo, sabiendo que la imaginación es Dios, que nadie te convenza de que hay otra causa para los fenómenos. Cruza estas puertas sabiendo que es así y entonces no te impacientarás, sino que permitirás que así sea, porque Dios crea la realidad. El Padre camina por el mundo conmigo y yo no lo sé. No sé que la actividad imaginaria sea la causa de lo que aparece en mi mundo. Ahora entremos en el silencio. Recuerda darle like a este vídeo. Suscríbete y deja que el sonido de la campana te guíe de vuelta.